Sonido de una radio de seguridad encendiéndose con un chirrido agudo, seguido de un susurro ronco y rápido que dice: aquí nadie te va a escuchar. La fábrica La Perla llevaba más de 20 años muerta en la colonia industrial. Nosotros, los chamacos alzados de la cuadra, ese era nuestro reino. Pero de todo ese cemento podrido, solo un cuarto estaba vivo: la caseta del velador, Don Chava. Un viejo seco como mezquite, con un ojo nublado y una radio de seguridad siempre crepitando. No se metan a los almacenes de atrás, nos decía, escupiendo el suelo. Ahí no es para jugar. Claro que no le hacíamos caso. Hasta esa noche de octubre, cuando el cerro se vistió de neblina espesa y el viento cayó de golpe. La radio de Don Chava por primera vez se apagó. Desde la oscuridad de los almacenes, algo empezó a arrastrar cadenas, pero no contra el piso, sino contra el techo. Moisés, el más loco de nosotros, apuntó con su teléfono hacia el sonido. «Son puros pinches ratones», dijo, pero su voz temblaba. El arrastre era lento, metálico, como si algo pesado y torpe se moviera por los ductos de lámina. De la caseta, Don Chava salió como sombra. No nos gritó, nos miró con su ojo bueno y en él vi un miedo que me heló la sangre. «Ya se les hizo tarde», murmuró. «Ya prendió la luz». Señaló hacia la parte más negra de la fábrica. En una ventana rota del segundo nivel, un fulgor verde palpitaba, como un corazón de vidrio enfermo. La regla era clara. Si se prendía esa luz, había que correr. Pero Moisés ya estaba cruzando el patio lleno de hierba. «Moisés, no mames», le grité en susurro. Él solo alzó la mano, desafiante. Don Chava se metió de vuelta a su caseta y cerró la puerta de golpe. Oímos el cerrojo correrse por dentro. Nos quedamos solos en el silencio. Ese silencio pesado que te apachurra los oídos. El arrastre en el techo se detuvo justo arriba de nosotros. Sentimos un golpe suave, como si algo se hubiera acomodado. Luego, un goteo. Algo cayó cerca de mi pie. No era agua, era espeso, oscuro, y olía a pólvora quemada y a carne podrida. Moisés alumbró el charquito. «¡Es aceite!», dijo, pero su voz era un hilo. Del charco surgió una burbuja, y dentro de ella algo se movió. Retrocedimos. La burbuja reventó, y un vapor caliente nos llegó a la cara, con olor a diente picado y azufre. Desde la ventana de la luz verde, una figura se asomó. No tenía forma definida. Era como una mancha de humo denso contra el brillo, pero con contornos que se retorcían. Moisés por fin se congeló. El arrastre recomenzó, ahora más rápido, dirigiéndose hacia la pared más cercana a nosotros. Era como si la cosa en el techo bajara a nuestro encuentro. Corrimos. Las piernas me pesaban como de plomo. Al pasar frente a la caseta, vi a Don Chava por la ventana sucia. No nos veía a nosotros. Miraba fijamente hacia arriba, hacia el techo de su propio refugio, rezando en voz baja. Llegamos a la reja torcida por donde siempre entrábamos. David, el más chico, se trepó primero. En ese momento, un sonido nuevo nos paralizó. La radio de Don Chava encendió de nuevo, a todo volumen, pero no salía estática. Salía una voz que conocíamos bien. Era la de David, que estaba justo frente a nosotros, jadeando. En la radio, su voz gemía entrecortada. No salgan. Se mete por los huecos. David a mi lado palideció. Yo no dije eso, susurró. La voz en la radio siguió. El velador no es para cuidarlos, es para guardar la comida. Y luego, un chillido que rajó los parlantes. La luz verde en la fábrica se apagó. La oscuridad fue total. Quedamos ciegos. Solo el jadeo de nosotros tres y esa radio que ahora emitía un zumbido bajo,
constante. Oímos la puerta de la caseta abrirse con un chirrido largo. Pasos lentos, arrastrados, salieron de ella. «Don Chava», llamó Moisés sin aliento. No hubo respuesta. Los pasos se alejaron, no hacia nosotros, sino hacia el corazón de la fábrica. «Se está yendo», dijo David con un atisbo de esperanza. Pero entonces, otra cosa se movió. Algo bajó de la pared cerca de la reja con un sonido húmedo y pesado como un costal de tripas cayendo al suelo. El olor a podrido se intensificó, mezclado ahora con el olor dulzón de la sangre seca. Algo respiraba allí, a 2 metros de nosotros. David, en pánico, saltó la reja y cayó al otro lado. Moisés y yo lo seguimos. Corrimos por la calle bacheada, sin mirar atrás. Solo al doblar la esquina me atreví a voltear. La fábrica era una silueta negra contra el cielo menos negro. En la ventana de la luz verde ahora había 2 puntos rojos, pequeños como brasas, que nos observaban. Y en la puerta de la caseta, la figura de don Chava, de pie, inmóvil. No nos seguía, solo miraba. Llegamos a mi casa, tragando aire. Mis papás ni se habían dado cuenta. Nos encerramos en mi cuarto, temblando. Moisés juraba que era una broma de algún vagabundo. David no hablaba, solo se rascaba el brazo, donde había caído ese aceite. A los 2 días, David amaneció con fiebre. Su mamá dijo que era gripe, pero él murmuraba cosas en sueños. «No es velador, es pastor, pastorea a la grey». Y se rascaba sin parar el brazo. Moisés y Mone fuimos a verlo. Debajo de la manga, su piel estaba normal, pero él insistía: «Me arde por dentro». Esa noche, la radio de mi casa, la vieja que tiene mi jefe en la cocina, se encendió sola. Salió pura estática. La apagué. Minutos después, encendió otra vez. Esta vez, una voz tenue, la de don Chava, pero extrañamente clara, dijo: «El chavo ya está marcado. Lo viene a buscar. A ustedes también los olió». ¿Se apagó? El silencio en la cocina era más aterrador que las palabras. Fuimos a confrontar a don Chava al otro día, en la tarde. La fábrica parecía más muerta que nunca. La puerta de la caseta estaba entreabierta. Adentro olía a tabaco rancio y a sopa instantánea. Pero no había nadie. En la mesa, su radio de seguridad estaba desconectada. Al lado, un cuaderno viejo, abierto. En una página, escrito con letra temblorosa, decía: «No soy velador, soy carcelero. Lo que guardo no es de este mundo. Se alimenta de miedo y de carne joven. Si leen esto, es porque ya los eligió. La luz verde es su ojo, el aceite es su saliva. Huyan de la ciudad». Moisés tomó el cuaderno. «Está loco el viejo», dijo, pero sus manos temblaban. En ese instante, la luz en la caseta, una simple bombilla, parpadeó y se tiñó de un verde pálido. Nos miramos, el terror apretándonos la garganta. Un golpe seco vino del techo de la caseta. Zump. Luego otro. Zump. Como algo pesado saltando. Moisés guardó el cuaderno en su sudadera. Salimos corriendo. Afuera, el cielo estaba despejado, pero un frío de tumba nos envolvió. Al cruzar el patio, sentimos que nos observaban desde todas las ventanas rotas. Esa noche, David empeoró. Su mamá lo llevó al médico. Nosotros nos reunimos en mi casa, el cuaderno de don Chava entre nosotros. Las páginas estaban llenas de dibujos toscos, criaturas alargadas trepando paredes y símbolos que parecían ojos rodeados de espinas.
Las anotaciones eran frenéticas. Hablaban de el que trepa en la oscuridad, una entidad que llegó en un cargamento de maquinaria robada desde Veracruz hace décadas, que se escondía en los ductos, que crecía alimentándose de animales, luego de indigentes. Don Chava no era el primer velador, era el último de una línea. Su trabajo no era evitar robos, sino evitar que eso saliera. La luz verde era una advertencia para él, no para nosotros. Significaba que estaba activo, cazando. El aceite era su forma de marcar a la presa. La radio era su forma de imitar voces, de atraer. Leíamos esto y el miedo se nos hizo bola en el estómago. David estaba marcado. Llamamos el celular de David. Contestó su hermana, llorando. Dijo que en el hospital estaban desconcertados. Su fiebre no bajaba y tenía una erupción extraña en el brazo, unos puntos negros que formaban una espiral. Dice cosas raras, sollozó. Repite, ya viene por el olor. Colgamos, nos miramos. Había que hacer algo. Moisés, loco de coraje, dijo, hay que quemar la fábrica. Yo sabía que era una estupidez, pero el pánico no te deja pensar claro. Fuimos a una gasolinera, compramos gasolina en una cubeta. Era de noche otra vez. La ciudad seguía su ritmo, ajena al horror que crecía en ese cascarón de concreto. Cargamos la cubeta hacia la perla. La reja estaba como siempre, pero la caseta de Don Chava ahora tenía la luz encendida, normal. Nos acercamos con cuidado. Dentro, sentado en su silla, estaba él. Parecía haber envejecido 20 años en 2 días. Nos vio y no se sorprendió. Vinieron, dijo sin fuerza, por el chamaco. Asentimos. ¿Cómo lo curamos?, preguntó Moisés, mostrando la cubeta. Eso no sirve, dijo Don Chava con desprecio. El fuego solo lo enfurece. Nos contó entonces. La cosa era antigua, un parásito de lugares olvidados. Se pegaba a la maquinaria, a la metal. El aceite era su esencia, un veneno que lentamente convertía a la persona en algo compatible, en un nido. El marcado ya no es de este mundo, murmuró Don Chava mirando al vacío. Lo están cocinando por dentro. Cuando los puntitos negros lleguen a su corazón, su voz saldrá por la radio, y luego el que trepa vendrá a recogerlo. Lo llevará a los ductos. ¿Entonces hay que sacarlo de ahí? ¿Del hospital?, grité. Don Chava por fin nos miró fijamente. Ya es muy tarde. Lo único que pueden hacer es engañarlo. Darle otra presa. Una que huela más a miedo, más fresca. Sus palabras cayeron como losa. Nos estaba sugiriendo que nos sacrificáramos. ¿Y usted?, le espetó Moisés. Yo ya no tengo miedo, dijo el viejo. Por eso ya casi no me come. Pero ustedes huelen delicioso. Antes de que pudiéramos reaccionar, la radio a sus pies, desconectada, emitió un sonido. La tos de David, débil, seguida de un jadeo. Luego su voz, clara y aterrada. «Aquí está oscuro. Hay cosas colgando. ¡Ayúdenme!». La transmisión se cortó. Don Chava se puso de pie de golpe. «Está aquí. Lo trajo hasta acá». Señaló hacia el techo. No había sonido, solo una presión en el aire, como antes de un temblor. «Corran a diferentes lados. Dispérsense. Tal vez a uno se lo lleve y los otros se salvan». Era una sentencia de muerte. Moisés me miró, y en sus ojos vi la misma decisión. No íbamos a entregar a nuestro amigo, ni a nosotros. Teníamos la gasolina. Salimos de la caseta. Moisés agarró la cubeta.
al almacén principal, donde está la luz verde, dijo. Corrimos en la oscuridad, sintiendo que algo se movía arriba, siguiéndonos con una calma aterradora. Llegamos a la enorme puerta corrediza de metal, medio abierta. El olor a podrido era insoportable. Moisés roció gasolina en el umbral y en la pared. Sacó su encendedor. En ese momento, una sombra se desprendió del techo del almacén y cayó frente a nosotros, bloqueando la entrada. No era un animal, no era un hombre, era una masa oscura, reluciente, con patas largas y delgadas como de araña, pero hechas de herramientas oxidadas y cables retorcidos. En el centro, un solo ojo verde palpitaba. Retrocedimos. La cosa emitió un sonido como el chirrido de una máquina vieja, mezclado con un gorgoteo. De su cuerpo goteaba ese aceite negro. Moisés prendió el encendedor, la llama iluminó sus facciones, llenas de terror, pero también de un coraje desesperado. ¡Por David!, gritó y lanzó el encendedor encendido hacia el charco de gasolina. El fuego estalló con un fush, creando una cortina de llamas entre nosotros y la criatura. El calor nos golpeó la cara. La cosa chilló, un sonido que traspasó el cráneo y retrocedió hacia la oscuridad del almacén. Habíamos ganado tiempo, pero entonces oímos aplausos. Lentos, secos, venían de arriba. Alzamos la vista. En el borde del techo, sentado con las piernas colgando, estaba Don Chava. Pero no era el Don Chava de antes. Su postura era distinta, relajada, casi burlona. Su ojo nublado ahora brillaba con el mismo verde pálido de la criatura. «Buen intento, chamacos», dijo, y su voz tenía un eco metálico. «Pero el fuego no quema a mi pastor, solo limpia el camino». Saltó hacia abajo, con una agilidad imposible para un viejo. Cayó de pie, sin hacer ruido, al otro lado de las llamas que empezaban a apagarse. Las llamas no lo tocaban, lo rodeaban. «Yo no soy el carcelero», dijo, sonriendo con una boca que tenía demasiados dientes. «Soy el Señor, y esta es mi grey». Todo era una trampa. El viejo, las advertencias, el cuaderno. Todo para llevarnos a la desesperación, al miedo puro. Él era la fuente, la criatura de las herramientas. El pastor se acercó a su lado como un perro fiel. Don Chava alargó una mano y de su dedo índice goteó el mismo aceite negro. «El miedo los madura», explicó, como un maestro dando una lección. «David ya está listo. Ustedes dos, casi. Solo necesitan un empujón». Moisés y yo estábamos espalda con espalda. No había por dónde correr. El fuego se moría. La oscuridad nos cerraba el cerco. Don Chava dio un paso adelante. «Vamos», susurró. «Su amigo los está esperando en el nido». En un acto de pura locura, Moisés empujó la cubeta de gasolina restante hacia el charco de fuego que quedaba. La explosión no fue grande, pero lanzó una nube de chispas y humo que nos cubrió. Aproveché para agarrar a Moisés y correr no hacia la salida, sino hacia adentro del almacén, hacia donde se había tirado el pastor. Era lo último que esperarían. La oscuridad ahí era absoluta. Tropezábamos con escombros. Atrás oímos la risa de Don Chava, un soncho seco y cruel. «¡Juegan a las escondidas! ¡Me encanta!». Sus pasos empezaron a seguirnos, sin prisa. Nuestros ojos se ajustaban a la penumbra. Vimos formas, viejas máquinas, montones de lámina y ductos, muchos ductos en el techo. Nos metimos debajo de una prensa enorme. Jadeábamos, tratando de no hacer ruido. Los pasos de Don Chava se detuvieron en medio del almacén. «David», llamó, con voz dulce, falsa. «¿Tus amigos vinieron a jugar? ¿Por qué no los llamas?». Un segundo después, la radio de seguridad, que debía estar en la caseta, transmitió desde dentro del almacén. La voz de David, ahora débil y ronca, salió. «Chicos, aquí, ayúdenme, por favor». El sonido venía de los ductos.
que resonaban como un sistema de parlantes. Era una trampa obvia, pero el corazón se nos encogió. Moisés me apretó el brazo. Señaló hacia arriba. Justo encima de nosotros, en el ducto, 2 puntitos rojos brillaban en la oscuridad. Nos habíamos metido justo debajo de donde estaba colgado el pastor. No nos había visto aún, pero sentía nuestra presencia. Oímos un goteo constante. El aceite caía de una junta del ducto, formando un charquito a unos metros. Don Chava silbó una tonada vieja, la Llorona, pero con un ritmo retorcido. Caminaba entre la maquinaria, golpeando con un palo los fierros. ¡Clan, clan, clan! Se acercaba. Teníamos que movernos. Asentía Moisés. A la cuenta de 3, saldríamos corriendo hacia la parte trasera, donde había una ventana alta que habíamos usado antes. Conté mentalmente. 1, 2... En el 3 salimos disparados. El ducto sobre nosotros estalló en un chirrido ensordecedor. La criatura cayó pesadamente detrás de nosotros, pero no nos atacó directamente. Don Chava gritó: ¡cázalos! Y entonces, del suelo, de los charcos de aceite esparcidos, algo surgió. No eran brazos, sino como zarcillos de alambre y sombra que se enredaron en nuestros tobillos. Moisés cayó de bruces. Yo logré mantenerme en pie, pero uno de esos zarcillos me jaló con fuerza sobrehumana. El pastor se arrastró hacia Moisés, su ojo verde brillando con hambre. Don Chava se acercó caminando, disfrutando del espectáculo. Primero el más bravo, dijo. La boca de la criatura, una abertura en medio de las herramientas, se abrió, mostrando un vacío negro y dentado. De repente, una piedra voló desde la oscuridad y golpeó justo el ojo verde del pastor. La criatura chilló, retorciéndose. Los zarcillos de sombra se aflojaron un instante. Volteamos. Allí, apoyado contra una columna, pálido como la muerte y cubierto de sudor, estaba David. Su brazo estaba negro hasta el hombro, pero en su mano tenía otra piedra. ¡Corran, cabrones!, tosió. Don Chava rugió de furia. ¡Imposible! ¡Estabas marcado! David sonrió, un gesto torcido y de dolor. El doctor me dio un pinche antibiótico fuerte y los puntitos empezaron a retroceder. Tu veneno no funciona con medicina buena, viejo culero. Había una chispa de esperanza. No todo estaba perdido. El pastor, herido, se retorcía. Don Chava perdió su compostura. Su piel pareció agrietarse y de las grietas emanó una luz verde enfermiza. «Entonces los devoraré yo mismo», gritó, y su cuerpo comenzó a elongarse, sus huesos crujiendo. David nos hizo señas de ir hacia la ventana. Ayudamos a Moisés a levantarse. Corrimos entre la maquinaria, mientras detrás el monstruo que fue Don Chava se transformaba en algo aún peor, una silueta alta y huesuda. Llegamos a la pared. La ventana estaba alta, pero había unos tarimales apilados. Empezamos a trepar. Oímos cómo la cosa se acercaba a pasos largos y desgarbados. David, el más débil, no podía subir. ¡Súbanlo!, grité. Moisés y yo bajamos un brazo para izar a David. Justo cuando lo levantábamos, una mano larga y fría, con dedos que eran más como garras de metal, agarró a David de la pierna. ¡No!, gritó David. Moisés y yo jalamos con todas nuestras fuerzas. Era un forcejeo macabro. La criatura que fue Don Chava nos miraba desde abajo, su rostro una máscara de odio puro. «Mío», silbó. De la boca de David salió un grito de dolor desgarrador. Sentí que cedíamos. Pero entonces David, con una mirada de resignación y coraje, sacó algo de su bolsillo. Era el encendedor de Moisés, que debió caer antes. «¡Suéltenme!», nos ordenó, sereno. No obedecemos, no podíamos. Es nuestra única chance, gritó David. Él es el núcleo. Si arde, todo esto arde. La criatura nos jalaba más fuerte. David miró a Moisés y a mí con lágrimas en los ojos. Gracias por venir por mí, dijo. Y entonces
Con una fuerza inesperada, se soltó de nuestro agarre y se dejó caer, directo hacia las garras del monstruo. En el aire, prendió el encendedor. La pequeña llama iluminó su rostro decidido. Cayó sobre el ser, sobre los harapos de Don Chava empapados en ese aceite negro. El fuego se propagó instantáneamente, como si el aceite fuera gasolina pura. Un torrente de llamas naranja y verde envolvió a ambas figuras. El aullido que salió de la pira fue de otro mundo. No era humano, ni animal. Era el sonido de algo antiguo y maligno siendo consumido. Las llamas saltaron a las paredes, a los ductos, al pastor que aún se retorcía en el suelo. Todo el almacén empezó a incendiarse. El calor era infernal. Moisés y yo, llorando a gritos, saltamos por la ventana justo antes de que una viga cayera y bloqueara la salida. Caímos sobre tierra blanda afuera. Nos arrastramos lejos, volteando a ver. La perla ardía como una antorcha, iluminando la colonia con una luz siniestra. Dentro de las llamas, creímos ver formas retorcerse y desintegrarse. No había señal de David, solo fuego. La bomba de agua llegó horas después. Solo pudieron evitar que el fuego se extendiera. El almacén principal era un cascarón carbonizado. No encontraron restos humanos. Pudo haber sido un vagabundo, dijo un bombero. Para la colonia, fue un incendio en una fábrica abandonada. Nada más. Para nosotros, fue una herida que nunca cerraría. Asistimos al velorio simbólico de David. Su familia estaba destrozada. Moisés y yo nos alejamos, cargando un secreto imposible de contar. La pesadilla había terminado, o eso creímos. Una semana después, en mi casa, a las 3:33 p.m., la radiodespertadora de mi hermano se encendió sola. Salió estática, luego un susurro claro, la voz de David. Salí, pero no estoy solo. Lo traje conmigo. Me senté en la cama, helado. La estática continuó un minuto, luego se apagó. Pensé que era mi mente jugándome trupos. Al día siguiente, fui a la casa de Moisés. Su mamá, con los ojos hinchados, me dijo que no había llegado a dormir. Lo busqué por todos lados. Nada. Esa noche, solo en mi cuarto, la radio volvió a encenderse. Esta vez, la voz era de Moisés, pero distorsionada, como si hablara desde un lugar profundo. Está en los ductos de toda la ciudad. No era solo uno. El viejo era una cría. El verdadero está más abajo. David lo despertó. Un sonido de arrastre metálico llenó la transmisión, seguido del grito de Moisés que se cortó de golpe. Y luego, una nueva voz, múltiple, hecha de los susurros de todos los que se perdió. La Grey necesita un nuevo pastor. La radio se apagó. Miré hacia el ventilador de techo, quieto. Y entonces, del ducto de aire, un lento, imperceptible raspado comenzó a moverse hacia mi habitación. Si esta historia te voló la cabeza, suscríbete a Horror de Sombras Silenciosas. Deja tu like y comenta qué parte te dio más miedo, o si a ti te pasó algo parecido. Manda tu relato real para que lo lea en el próximo video. La noche apenas comienza. Cuídense mucho, o tal vez no.